El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las leyes de Newton. Por fin llegamos a este tema que, bueno, ya muchos querían que empezáramos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de estos dos grandes personajes de la ciencia. De Galileo, pues ya incluso por ahí hice un video que habla un poco de su vida. Ya hemos hecho un poco referencia a su trabajo cuando vimos la caída de los cuerpos. Y bueno, nuestro principal personaje ahora va a ser Newton. Newton nace en el mismo año en que muere Galileo. Si se fijan en esta fecha, es la misma que esta. Nace un 25 de diciembre, o sea que si en Navidad ustedes quieren celebrar el nacimiento de Isaac Newton, en lugar de Navidad, pueden hacerlo. Y bueno, son un poco diferentes el tipo de trabajos que hicieron cada uno. Galileo, como ya saben, escribió una de sus obras más importantes en forma de diálogos, que eran diálogos entre tres personajes, Simplicio y Salvatio, los cuales estaban en contra. Simplicio representaba las ideas viejas, las ideas aristotélicas, de que, por ejemplo, de que los cuerpos tenían que caer más rápido los que pesaban más, y vimos que eso no es así. O de que la Tierra estaba en el centro del universo. Y Salvatio representaba el nuevo pensamiento de su era, ¿no? Al cual apoyaba a Galileo. Por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y el otro personaje era Sagredo, que simplemente apoyaba las ideas de Simplicio. Fue como un personaje, como una herramienta literaria, digamos, que usó Galileo para que cuando Simplicio dijera algo, tuviera un cuate que le dijera, sí, güey, Simplicio tiene razón. Newton ya presenta su trabajo en una forma más convencional de un trabajo científico, y publica un libro que se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que actualmente es muy conocido como Los Principia. Es posiblemente la obra científica más importante de toda la historia y representa también una revolución, ¿no?, del pensamiento, también una de las más importantes de toda la historia de la ciencia. Después de esta revolución de pensamiento podría ser también tal vez de mucha importancia como los trabajos de Darwin, de la teoría de la evolución, un poco más hacia acá tal vez la teoría de Einstein de relatividad general y relatividad especial. Pero bueno, las ideas que Newton plasmó aquí se utilizan en muchas otras ciencias, y en física, en muchas otras áreas. Son la base, o han sido la base para entender también la electricidad. Las actuales teorías que tenemos, por ejemplo, de dinámica de fluidos, están basadas en una especie de segunda ley de Newton modificada. Tenemos muchas leyes en física que son así, con esa misma forma, ¿no? De que fuerza es igual a un producto de masa por un cuerpo que se está acelerando, ¿no? Una aceleración. Escrito en diferentes marcos, puede ser electromagnetismo, puede ser dinámica de fluidos. También las mismas leyes que se estudian aquí son las que se utilizan para hacer simulaciones de gases, simulaciones de fluidos, salvo, bueno, se les mete un poquito de más herramientas, ¿no? Otra cosa importante a mencionar en este punto es que cuando Newton hace estos descubrimientos, estas teorías, él estaba en una situación parecida a la que estamos ahora nosotros. Había una pandemia que azotaba Europa, que era conocida como la peste bubónica o peste negra. Era una enfermedad muy mortal. Ya había habido brotes anteriores y se había muerto como un tercio de la población en Europa debido a esa enfermedad. Se llamaba también peste bubónica porque salían unas bolas grandotas que les llamaban bubones o bubas,
y pues después se reventaban e infectaban a más gente. En ese entonces la gente no sabía muy bien cómo funcionaba esta enfermedad, así que no se sabía cómo se contagiaba, no sabían cómo protegerse de ella y no había cura tampoco. Quien se enfermaba de eso ya se moría. Ahora esa enfermedad no está extinta, pero se ataca con antibióticos y ya no es letal, ¿no? Entonces, en ese entonces él dejó su puesto en la universidad y regresó a su granja. Él era hijo de un granjero, entonces regresó a vivir a su granja en Goldstrop, era inglés, y fue en esa época de confinamiento en la que él hace sus grandes descubrimientos cuando crea el cálculo diferencial. Bueno, en matemáticas es una cuestión muy difícil decir si se crea si se inventa o se descubre, pero digamos que inventó o descubrió el cálculo diferencial, esa herramienta del cálculo, bueno, todo junto, digamos, integral y diferencial. Y también hace estas leyes que publica en este libro. En este libro publica 3 leyes, que son sus famosas 3 leyes de Newton, de la mecánica, y publica también una ley más que se llama Ley de Gravitación Universal, que es donde él hace la gran síntesis del pensamiento de ese entonces, de todo lo que ya se venía haciendo. Bueno, esa última ley nos dice cómo es la forma de la fuerza con la que interactúan los planetas, pero para poder llegar a ello tuvo que empatar ideas que andaban en ese entonces sueltas, que diferentes científicos habían pensado, pero no se habían pensado como que fueran parte de un solo fenómeno, y él lo integró todo junto. Para ese entonces Galileo ya había hecho sus trabajos de estudiar la dinámica de los cuerpos, la cinemática, y por otra parte estaban, por ejemplo, los trabajos de Kepler, donde describía cómo eran las trayectorias de los planetas. Estaban pues, ya un poco más anteriores los trabajos de Copérnico, donde decía que el Sol estaba en medio y la Tierra giraba alrededor. Y parecían como fenómenos aparte. De hecho, el pensamiento aristotélico, que hasta ese entonces se seguía, era lo convencional, decía que las leyes físicas que se cumplen aquí en la Tierra deberían ser otras, diferentes que las leyes que se cumplen en los astros. Se creía que los astros pertenecían a una región perfecta que no debería de ser, o debería ser diferente a la Tierra. Entonces, pues parecían como ideas muy diferentes una de otras, y lo grandioso y lo genial de Newton fue que puso todo en una sola teoría, en un solo marco, y pues demostró ya un poco más formalmente con matemáticas que las mismas leyes que rigen aquí la Tierra son las que rigen los astros, y eso pues es súper sorprendente. Otro punto más para la introducción, antes de que ya comencemos con la primera ley, y que es muy importante, es que ustedes sepan bien qué cosa es una ley en física. Y bueno, llamamos ley a algo que nosotros observamos en la naturaleza, que se repite periódicamente, que se repite siempre. Es el resultado de observación empírica. Es decir, que es algo que nosotros vemos que sucede siempre de la misma manera, tanto que lo podemos hacer en un laboratorio y obtenemos siempre ese mismo resultado. Siempre observamos que la naturaleza se comporta de esa misma forma. Entonces, supongamos que ya lo hicimos en un laboratorio y después alguien en otro país repite el mismo experimento bajo las mismas condiciones y la naturaleza se comporta exactamente igual. Y después alguien en otro país y tal vez tiempo después lo repite y sucede lo mismo. Entonces, cuando se ve que existe esa regularidad y ya se ha comprobado por laboratorios de diferentes países y a lo largo de los años es algo tan aceptado que adquiere la categoría de ley física.
teoría física, una teoría es la explicación que está detrás de esa regularidad que uno encuentra. Usualmente en una ley física uno escribe una sola ecuación, bueno, actualmente una sola ecuación que describe el fenómeno, pero puede que de momento tengamos la ecuación y no sepamos por qué se comporta así. De hecho, así fueron las leyes de Newton. Y tal vez ya después alguien hace una teoría y dice, yo puedo demostrar a partir de otros principios por qué razón tenemos esta regularidad en la naturaleza, y eso es una teoría física. En general, en ciencias, una teoría es algo que explica un comportamiento que ya está muy estudiado y muy comprobado. Eso es muy importante porque a veces hay quienes dicen, no, eso que estás viendo ahí son solo teorías, a veces para apoyar alguna idea religiosa en particular, alguna ideología en particular. Pasa mucho, por ejemplo, con la teoría de la evolución. Pero para que la evolución esté en la categoría de teoría en ciencias es porque es algo que está muy comprobado con hechos observables, ¿no? Bueno, en el caso de las leyes de Newton, esto es un poco no tan cierto, porque realmente las leyes de Newton no las podemos comprobar en un sentido así bien formal como otras leyes físicas. Esa es como una cuestión filosófica que tienen aquí estas leyes de Newton. Pero bueno, sin estas leyes no entenderíamos nada de la física actual. Y otra cosa también importante es que les mencionaba que una ley física usualmente la escribimos como una ecuación, usualmente como una sola ecuación. Se dice que una ley física tiene que ser simple y que esa ecuación simple tiene que satisfacer o valerse para una amplia variedad de experimentos similares, digamos, bajo las mismas condiciones. Es decir, debe ser general. En ese entonces, pues los primeros en escribir leyes en forma de ecuación matemática para describir la naturaleza fueron Kepler, Newton y Galileo. Antes de ellos, pues se hacían solo especulaciones, ¿no? En los tiempos de Aristóteles se creía que se llegaba a la verdad a partir solamente de la razón y no se acostumbraba a hacer experimentos. Pues ya les comentaba, Galileo de los primeros en llevar a cabo todo su pensamiento basado en hechos experimentales. Y entonces estas son las primeras leyes donde las matemáticas tocan a la naturaleza, al mundo físico.